Pues buenos días. La verdad me hace mucha ilusión haber venido aquí. Es la primera vez, como decía Xavi, que estoy en este local y bueno, ha sido una bendición de Dios pues el que podáis disfrutar de ello y también contento, ¿no? De ver amigos, de ver a hermanos y de ver a hermanos en la carne también. O sea que es toda una bendición. Padre, te pido por favor que en este momento tú me ayudes a transmitir lo que tú quieres transmitir, a que nos acerquemos a tu palabra, a que por el Espíritu Santo pues hables a cada uno lo que necesita escuchar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo no soy muy fan de Twitter, pero es verdad que hace un tiempo, hace unas par de semanas, estuve siguiendo un hilo del cantante rapero Zubi de Gran Bretaña, en el que era muy interesante, porque él lo que hizo es hacer una publicación de 20 tweets, ¿sí? De 20 tweets, y él lo que dijo es, voy a titular esta serie, estos hilos, diciendo las 20 cosas que he aprendido en tiempo de pandemia. Entonces eran cosas muy interesantes, que no había ido escuchando, ¿no? De lo que ya durante estos 2 años hemos ido escuchando, pero era muy interesante, y una de ellas me llamó realmente la atención. Y fue la siguiente, él publicó y decía, el único temor capaz de rivalizar con el temor a la muerte es el temor a la desaprobación social. Es decir, lo digo de otra manera, el único temor que realmente es capaz de rivalizar con el temor a la muerte es el temor a no ser aceptados por los demás. Y ese temor realmente condiciona nuestras vidas, muchísimo. Cuando hablamos de no ser aceptados por los demás, hablamos de no ser aceptados por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, por los compañeros de instituto, de la universidad, nuestros familiares, por no ser aceptados a lo mejor en determinados momentos por nuestros padres, que comparten una opinión distinta, por nuestros hijos también, por nuestros familiares, etc. Es un temor que condiciona todas nuestras acciones. Y llega Jesús y de repente dice, yo os voy a enseñar a quién debéis temer. Y Dios no quiere que temamos. La voluntad de Dios no es que estemos con miedo. Hay un temor que es bueno y que conduce a la sabiduría, ¿no? Pero Dios no quiere que estemos temiendo, que pasemos miedo. Cuando estemos allí, en el cielo con Él, no habrá temor, no habrá ese tipo de miedo. Pero mientras estamos aquí, Dios sabe que ese temor hacia las demás personas condiciona nuestras acciones, condiciona nuestras decisiones, condiciona muchísimas de las cosas que hacemos. Y cuando tú vas a la Biblia y lees la Biblia, esos grandes hombres de fe tenían una súper débil fe. Porque lees desde el principio y te encuentras con Abraham en Génesis, el padre de naciones, a quien Dios dio la promesa, y en ti serán benditas todas las naciones, porque Él lo hará. ¿Y qué pasa con Abraham? Que de repente engaña al rey Abimelech diciendo que Sara, su esposa, es su hermana. ¿Por qué? ¿Porque temía a Dios? No, porque temía a los hombres. Y cuando tú vas leyendo la Biblia vas viendo caso por caso exactamente lo mismo. Son personas como tú y como yo. Y llegas al final, y llegas al Nuevo Testamento, ¿y qué te encuentras? Te encuentras a todo un Pedro, a quien Dios ya da las llaves de la iglesia, en un sentido, diciendo cuando Jesús es arrestado, "Ay, yo a ti te vi con él, te vi con él". No, yo no le conozco de nada. Que sí, hombre, que sí, que no, que yo no le conozco a este hombre. Que sí, que yo te he visto, que he dicho que no le conozco. Otra vez, de principio a fin. ¿Por qué? ¿Porque temía a Dios? No, porque temía a los hombres. Y esta también es nuestra realidad. Yo hoy quería transmitiros un ejemplo de una batalla interna por el temor a los hombres o el temor a Dios, en una persona que aparece en la Biblia y que es un actor secundario. Se trata de Aarón. Y para esto voy a haceros un poco una intro histórica, ¿vale? Si habéis leído un poco el Éxodo, ¿qué sucede? El Éxodo básicamente lo que recoge es cómo Dios libra al pueblo de Israel de los egipcios, ¿no? El pueblo de Israel llevaba ya 400 años, 4 siglos,
en manos de los egipcios, pero especialmente la última época fue durísima, porque vieron los egipcios que ellos estaban creciendo y diciendo, este pueblo se va a hacer poderoso. Entonces los subyugaron, los sometieron, les pusieron cargas, los esclavizaron, cada vez era más difícil y el pueblo comenzó a clamar a Dios. Y Dios se fijó y se acordó del pacto que había hecho con Abraham y fue y los libró. ¿Y cómo los libró? Bueno, él fue a buscar a Moisés, no a Aarón. Iba a buscar a Moisés que estaba por el desierto y él se reveló a Moisés a través de una zarza que estaba ardiendo. Y entonces esta zarza ve que le empieza a hablar, él se quita las sandalias porque le dice, el lugar que estás es santo, quítate las sandalias, se quita las sandalias y dice, tú vas a ir a Faraón y vas a librar a mi pueblo de los egipcios. Y entonces él tiene temor. Dice, no, pero es que no me van a creer a mí, no me van a creer. ¿Sabéis, por ejemplo, por cierto, un matiz? Eso está en Éxodo 3 para que lo leáis en vuestras casas. Él no temía que Faraón no le creyera. Él temía que no le creyera ¿quién? Su pueblo. Y él dice, es que no me van a creer, no me... Vamos a ver. Veo que a este no, lo de la zarza ardiendo que habla no es suficiente. ¿Puedes poner, por favor, tu mano dentro y sacarla de nuevo y saca con lepra? Y ahora vuelve otra vez y sácala. Está sana. Milagro 1. ¿Puedes coger la vara, por favor, tirarla al suelo? Se convierte en serpiente. Mira, esto es lo que harás, ¿sabes? Esto es un discipulado, de alto nivel, Aquí sí que es tremendo. Práctica total. Lánzala, la vuelve a coger, es bastón. Oh. Ya, pero es que no sé hablar. Pero vamos a ver, Dios se aira. Y se enfada y dice, pero ¿tú qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas? Mira, coge a tu hermano, ¿no? Es Aarón. Yo sé que él habla bien, él está con los Leví, es de la tribu de Leví, entonces tómalo y él irá contigo. Entonces Aarón ahí entra, ¿no? Y Aarón va a estar durante todas las plagas, durante todos los encuentros con el faraón hasta que el pueblo es liberado a través de la última plaga, que sería la muerte de los primogénitos. Entonces faraón dice, fuera de aquí ya, fuera de aquí. Y se va todo el pueblo, y además los egipcios les dieron cosas, les dieron oro, les dieron un montón de cosas para que se fueran, piedras preciosas, y van y andan, empiezan a andar días, y se encuentran un problema, que se llegan al Mar Rojo. ¿Y cómo cruzamos? Porque la tierra prometida que Dios ha dado es Canaán, que está al otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Y de repente, oye, que dicen que por la parte posterior, que alguien se acerca, que se ve una nube de polvo que se acerca. Es como jinetes, 600 carros preparados para la batalla de Faraón. El pueblo de Israel está en un bocadillo, realmente no tiene salida. Está en un callejón sin salida y cuando se van acercando al mar, muy interesante, esto solo paso por encima, pero vale la pena que lo leáis, estamos hablando de Éxodo del 3 al 13 aproximadamente, y de verdad que vale la pena, porque llegan al mar y Dios les dice, llegan al mar, pero poneos mirando a Baal-Zefón. ¿Y de qué? Sí, en el valle de Migdol, mirando a Baal-Zefón. ¿Baal qué era? Un ídolo, pero un ídolo no egipcio. Baal era un ídolo canaanita. Es decir, que antes de llegar a Canaán había una figura espiritual maligna puesta ahí para adoración. Y es muy interesante porque imaginaos que esto es el mar. Entonces, por ahí vienen los egipcios. Entonces le dice, no, poneos mirando hacia Baal-Zefón. ¿Cómo? O sea, no, ni al mar ni a los egipcios. Vuestra batalla no va a ser con el mar ni con los egipcios. Mirar a Baal-Zefón. Qué detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a traer una liberación que va a ser espiritual. Y Baal-Zefón era un ídolo que quiere decir el señor guardián. ¿De qué? De la tierra prometida que vais a conquistar. Y de repente esa nube que durante el día se veía y por la noche era fuego, se pone detrás entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y está entre los dos. Y dice el texto en la Biblia, que es un detalle buenísimo, que dice... Y esa nube era luz y tinieblas. ¿Luz para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Y tinieblas para quién? ¿Qué es la Biblia? Salvación para muchos y condenación y juicio para muchos otros. Y de repente Dios le dice, extiende tu vara y separa
las aguas y cruzan andando unos cuantos kilómetros y finalmente es Dios quien les da la victoria. Y tremendo, se ponen a adorar al Señor. Ahí vemos a Moisés todo un capítulo de adoración y llegan, y entonces siguen andando y llegan al Sinaí. Entonces le dice Dios, en este monte yo voy a bajar, yo voy a descender y os voy a dar la ley y os voy a dar mis mandamientos. Entonces llega, y eso sí, que suba Moisés y unos cuantos cerca, pero que no pasen porque van a morir. Entonces ven que Moisés se aleja y empieza a subir el monte. El monte, el monte, el monte. Y Dios tiene su encuentro con Moisés. ¿De acuerdo? Ahí lo dejamos. Entonces, Moisés pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, 4. Ese hombre no baja. No baja. ¿Y qué pasa? Y ahora vamos a leer el texto que es muy breve de lo que quería compartiros hoy respecto a Aarón, y se encuentra en Éxodo capítulo 32. Son los 8 primeros versículos de Éxodo capítulo 32, versículo 1, dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y las llevaron a Aarón. Y él los tomó y de sus manos les dio forma con un buril. ¿Sabéis lo que es un buril? Esto es un buril. Es una herramienta, ¿eh? Con esto va rascando lo que sería el metal, en este caso el oro, y va dándole forma, ¿de acuerdo? Entonces, Aarón tomó un buril y empezó a diseñarlo, ¿no? Les dio formas. E hizo de ellos un becerro de fundición, una vaquita pequeña de oro. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: Mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juguetear. Así que algunas versiones ponen regocijarse, pero la traducción real sería esa, juguetear con carácter sexual. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Mira, desciende pronto, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado de lo que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Mira, el carácter humano es un drama. Está muy bien lo que hacéis de tratar justo aspectos emocionales del carácter, porque realmente, por lo natural, es un auténtico drama. Es decir, ¿cuál es el origen del pecado, de uno de los grandes pecados del pueblo de Israel que sirve como ejemplo, que es el becerro de oro? Es que cuando el pueblo veía que Moisés tardaba en bajar. Es decir, el ser humano es inestable. El ser humano no es firme en sus decisiones, no se mantiene, no es fiable, es inconstante, es frágil en su determinación. ¿Y qué había ocurrido? Lo que había ocurrido es que no se habían cumplido las expectativas que tenía el pueblo. Y cuando tus expectativas se rompen, brota el desánimo. Y yo no entendía antes por qué la Biblia hacía tanta referencia, especialmente en el Nuevo Testamento, de no os desalentéis, no os desaniméis, no os tal. ¿Por qué? Porque cuando viene la frustración, no se ha cumplido, no se han llevado las cosas como yo pensaba que iban a suceder, entonces hay desánimo y estás en un momento ideal para perderte en muchos aspectos. Qué duro. Yo recuerdo un viaje que tenía 14 años, y el primer viaje que hacíamos en el instituto, y yo no había cogido un avión nunca, y recuerdo que en el instituto dijeron, pues el viaje final será será Atenas, ¿no? Iremos a Grecia. Entonces para mí era como, wow. O sea, no solo voy a coger un avión,
sino que encima voy a ir a Grecia. En esa época todo el mundo iba a Mallorca, entonces para mí era como algo diferente, ¿no? Y yo, ¡guau, qué caña! Y eso que vas esperando y esperando, y pasa un mes, el otro era en mayo, entonces llega finalmente las fechas y eso que no duermes el día anterior ni el otro, tampoco no duermes, ¿no? Porque estás pensando, es el tiempo que no llega y por fin llega. Y entonces, nada, viene el autocar, nos subimos todos los compañeros, ya vas con los colegas, etcétera. Entonces llegamos al Prat, llegamos todos con las mochilas preparadísimos para nuestra nueva aventura. Y bueno, nos sentamos 2 horas antes, estamos esperando y, oye, no nos dan paso, ¿no? No tiramos, yo creo que ya sería hora de entrar. No, 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 nada, nada de nada, esperando, esperando. Y miramos ahí y de repente vemos, ¿no? Delayed, retrasado, vuelo retrasado. Madre mía, no nos... ¿Sabes lo típico que salen cuando el tren llega tarde y tal? Y salen que les interrogan a las personas y dicen, es que no nos dan información, no sabemos nada. Pues nosotros estábamos igual, ¿no? No sabemos qué pasa aquí, nadie nos dice nada, nadie nos da explicaciones y nosotros tenemos que ir a Grecia. Y, bueno, delay. ¿Qué pasa? Que al final estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas y finalmente nos comunican que es que el avión no va a salir. No va a salir porque hay mal temporal. Dice, pero que si hace un sol. No, no, hay mal temporal en Atenas. Entonces no puede poder aterrizar. Oh, da igual. La pericia del piloto. No, no pudimos salir. Y eso fue tan frustrante para mí. Salimos 3 meses después, creo, más o menos, 2 o 3. Y luego ya en el avión, hay el doble de ganas, ¿no? Es decir, como la pandemia, ahora nos unimos de nuevo las iglesias, en fin. Y tenía muchas ganas, pero fue frustrante. Entonces llegamos de nuevo, una charla en instituto, todos sí, los padres, tal. Y nada, quedamos con los que nos habíamos ido y fuimos al cine a ver una peli, muy, muy mala, por cierto. Nunca más voy a ver una película así. Pero quiero decir, ¿no? Que eso es frustrante y ahí te desanimas y ahí caes, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas casi están ligadas a la voluntad y la voluntad está ligada al corazón, a lo que desea el corazón. Imaginaos por un momento un chico y una chica que se quieren, están enamorados. Y el chico le dice, mira, el próximo año voy a venir a verte. Están separados, pero miles de kilómetros, es de uno un continente y el otro, y realmente no es fácil. Pero el chico se compromete y le dice, mira, el próximo 2022, queda nada, El próximo año yo voy a venir y vamos a estar juntos y vamos a pasar tiempo juntos, ¿no? Entonces la otra persona está ahí esperando, bueno, aún quedan unos meses, el otoño, y vamos a ver, y llegan las navidades, y como que las navidades son distintas, ¿no? Porque dices, queda el día 1, ¿entiendes? Que es que el día que empezamos y sería, lo mejor es que viniera el día 1, porque así empezamos bien el año, ¿no? Entonces está esperando, y llega el día 1, que no sale de marcha ni nada, sino que duerme perfectamente para levantarse pronto, pero no ha venido. Ya sé. Está esperando Reyes para hacerme mi mejor regalo. Y llega Reyes y esperando, y tampoco viene. Es para mi cumple. Y va esperando otra fecha y no viene. Pero queda mucho año aún. Y él se había comprometido a ese año. Pero van pasando los días, van pasando los días, van pasando los meses. Y esa persona cada vez ocupa un espacio más pequeño en la mente. Porque uno, bueno, se lía el día a día, los quehaceres, el trabajo, muchísimas otras cosas. Y prácticamente se olvida de que esa persona le prometió que iba a volver y no ha acabado el año. Y eso se resume en la siguiente perspectiva de la situación, y es que dice el pueblo, Moisés, aquel que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. La primera cosa que olvidan es quién les sacó de la tierra de Egipto. Y no fue Moisés, fue Dios. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de Dios con el tiempo, y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, miras atrás y ves situaciones que tú habías vivido hace muchos años y que de repente como que empiezas a pensar, ¿no? Bueno, quizás eso que viví tan potente, tan fuerte, era también porque yo era joven, porque tenía mucho ímpetu, ¿no? Semana pasada quedé con un muy buen amigo
Y fue un encuentro triste, porque además él y yo habíamos salido mucho a compartir el Evangelio en las calles, habíamos hecho muchas cosas juntos, muchos proyectos, pero él ha decidido separarse, ¿no? de su mujer y su hijo, y, bueno, separarse de su hijo no, pero la situación se han separado. Y, y es curioso, porque ya hace un tiempo, ¿no? Y él me dijo una cosa que me llamó la atención, dice, pero Dani, todo eso que vivimos era real, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando tú te vas desconectando de Dios, miras atrás, de aquel que nos salvó, no, no. Ah, pero miras delante y ¿qué pasa? Qué curioso que dice el pueblo, ¿eh? Dice, pero haznos un Dios que vaya delante de nosotros. O lo que es lo mismo, ¿no? Crea algo, no sé, diseña algo, crea un Dios, a alguien que dé sentido a mi vida. Ahora leemos las grandes empresas. Las grandes empresas dicen que hay que hacer negocios con propósito. O sea, ya están incluyendo este tipo de lenguaje porque necesitan algo que dé sentido en la situación que se está viviendo hoy a sus negocios. Haz algo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano tiene una necesidad intrínseca no sé, de que su vida tenga sentido. Sí. Ah, entonces por eso crea dioses. Sí. Ah, entonces el dios de la vida es creado. No. Porque justamente, precisamente es la evidencia de que tú tienes esa necesidad, es que tú has sido creado por un Dios real y no estás apegado a él. Por eso buscas en esta vida. Por eso necesitas que tu vida tenga sentido. Entonces el hecho que yo vaya adorando al sol y a la luna no les convierte en dioses reales. Y yo puedo adorar 1000 cosas y crear 1000 dioses, pero eso no quita ni que ellos sean falsos, ni que exista un Dios que sí lo sea de verdadero. Ahora bien, ¿qué ocurrió con Aarón? Que se junta el pueblo. Y dice el texto en el primer versículo que la gente se congregó alrededor de Aarón. Y aquí comienza la batalla para él. Y hizo una huida hacia adelante. Pero fijaos porque a veces leemos y no... Estamos hablando de 1 millón, más de 1 millón de personas, ¿no? Y los líderes no sabemos qué le ha pasado al hombre. Hombre, ser pacientes, ¿no? 40 días. No, no. Ha subido una persona a la montaña sin agua, sin comida. Lleva 40 días desaparecido, ¿eh? Es decir, no es que sea... Oh, mira, no. Pero se olvidaron que había un Dios que le alimentaba, que esa es la gran diferencia. Pero así había subido. Y entonces, ¿qué sucede? Que tiene esa batalla y le dicen, bueno, haznos tú un Dios. Y dice, vale, 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 venga. Traedme todos los zarcillos, todas no sé, las joyas que tengáis de oro, traedlas que las vamos a fundir y vamos a hacer un ídolo de aquello que Dios les había dado cuando les había liberado. Construyeron un ídolo. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo un conocido bastante cercano y recuerdo perfectamente, lleva una vida muy, muy, muy desordenada en muchas cosas, estaba metido y cosas que le afectaron de una forma grave, ¿no? Entonces estuvo en el hospital en un día concreto muy mal, a punto de irse. Y él sabía que no había nada que le podía sacar de ahí, pero se acordó de sus padres que le llevaban a la iglesia, se acordó de Dios en ese momento, ¿no? Y dice que él de alguna manera se dirigió a Dios y que Dios fue quien le sacó de esa situación de muerte. ¿Y sabes qué le ha pasado? De repente él empezó a estar más abierto a Dios, ¿no? Y recuerdo que pasábamos tardes en mi casa leyendo la Biblia y empezó a cambiar cosas. Pero ¿qué pasa? Que los egipcios le dieron, ¿no? Le dieron, ahora tienes un buen trabajo, ahora tienes un coche, ahora tienes un tal, ahora tienes un cual, bendiciones legítimas que Dios da, ¿sí? Pero de repente su mirada, ¿qué hizo? Hacia ahí. Es decir, que esos zarcillos, ese oro que había recibido como una bendición de Dios, lo usó para construir su referente. Y a partir de entonces se dedicó a buscar estas cosas de nuevo. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Lo mismo. Vamos a construir ese... Imaginaos, y yo no sé, hago una puntualización que es buena, ¿no? De estos días, en el volcán de La Palma. Yo leía un testimonio de alguien que lo había perdido todo. No sé si a vosotros os han atracado alguna vez en casa, os han entrado a robar a casa. ¿Es así? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué se os han llevado, si se puede decir? ¿Joya?
Ujú. Dispositivos electrodomésticos, muy bien. Joyas se pueden llevar, ¿no? Dinero, por supuesto. Es decir, todas estas cosas se llevan porque es lo que apreciamos realmente, el valor que apreciamos. El otro día entrevistaron a una persona que lo había perdido todo. ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron, mira, viene la lava, tienes 10 minutos para recoger lo imprescindible de tu casa. ¿Sabéis esos concursos que te dejan en una tienda de electrodomésticos? Te dicen, tienes 10 minutos para coger todo lo que tú quieras. Entonces coges tele, y vas con un montón de cosas y te llevas todo. Pues así es el revés. Y tienes 10 minutos para coger lo imprescindible de tu casa porque lo vas a perder todo. Ahora, no pasado mañana, no hagas planes porque es ya. ¿Sabéis qué cogió? Las fotos. ¿Qué ladrón robaría fotos? Ninguno. Pero se llevó las fotos, las familiares, las personas amadas. Porque cuando lo pierdes todo, absolutamente todo, entonces empiezas a valorar lo que es realmente importante. Por eso Dios dice, hazte tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. El que quiera venir conmigo lo va a perder todo. Entonces, al joven rico que le dijo, está bien, dáselo a los pobres y ven. ¡Ah! ¿No? Así a ver si ves que nada, ninguna salvación depende de ti, sino de mí. Pero esa es la clave, ¿no? Entonces empezaron a valorar las cosas realmente importantes. Así que imaginaos ahora más de 1 millón de personas recolectando todo eso, que hace falta una buena planificación, y fundiéndolo en oro y haciendo una vaquita, ¿no? Y ves a Aarón con el buril ahí diseñando, pero diseñando como pasándolo mal. ¿Por qué? Porque él ha tomado esa decisión al verse abrumado de las personas que le estaban diciendo, haznos un Dios. ¿Y cómo te vas a enfrentar con más de 1 millón de personas que te está apretando en este sentido? Está bien, pues va. Y lo veo ahí, diseñando y diseñando. Y cuando acaba el diseño, ¿sabes qué grita el pueblo? Este es tu Dios que te salvó de Israel. Porque no lo dijo Aarón, lo dijo el pueblo. Entonces, ¿qué dice Aarón? Que cuando Aarón oyó esto, ¿qué hizo? Creó un altar para el Señor, para Yahweh. ¿Y dónde lo puso? Delante del becerro. Entonces construye el altar y dice, mañana será fiesta ¿a quién? ¿Al becerro? No, a Yahweh, a Dios, al Señor de los ejércitos. ¿Y qué pasa? Que llega por la mañana y todo termina en sacrificios, rendir culto, dar ofrendas, y dice que el pueblo se sienta a comer, a beber y a juguetear. Es el verbo letzashek en hebreo, que quiere decir, habla de juegos sexuales y fornicación. ¿Vale? O sea que fijaos la mezcla que ahí había, ¿no? Todo terminó en un culto a un ídolo que expresa simplemente la adoración a la voluntad humana, porque por eso son los ídolos. Los ídolos solo sirven para que te confirmen a ti cuando se hace tu voluntad. Ya está. No sirven para nada más. Y se mezcló fornicación, adulterio y el nombre de Dios junto al nombre de un ídolo. Aarón temía a Dios, pero también temía a los hombres. Aarón quiso servir a Dios, pero quiso servir a los hombres. Aarón quiso agradar a Dios, pero quiso agradar también a los hombres. No se puede servir a dos señores. ¿Sabéis de qué es ejemplo esto? De lo que sucede también en nuestro corazón. Si tu cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo, rendimos culto a Dios mientras también nos levantamos a juguetear en nuestra mente, dando lugar, rienda suelta a las cosas que se nos pasan por la mente, a codiciarlas en nuestro pensamiento, a crear nuestras fantasías, mientras levantamos las manos a Dios y cantamos a Él. A veces son cosas pequeñas, pero poco a poco nos hunden en la oscuridad. Cuando Moisés llegó, fíjate el episodio, ya vamos terminando, cuando Moisés llegó, rompió las tablas. Porque fíjate que habíamos leído que Dios le dice, ve, baja ya porque tu pueblo se ha corrompido, no es mi pueblo, tu pueblo se ha corrompido. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a arrasar todo y de ti hago otra nación. Y dice, no, por favor, que luego los enemigos pensarán que ¿para qué les has sacado de Israel? Pues baja. Y Moisés baja y tira las tablas y las rompe. Las tablas que le acababa de dar Dios. Y la rompe viendo todo lo que había ocurrido.
y dijo en la puerta del campamento, estamos leyendo ahora el versículo 26 y 27, dice, se paró Moisés a la puerta del campamento, y escucha esto porque es muy fuerte, y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Esto se traduce como el que no haya participado de esto en un sentido, porque habían las diferentes casas de, eh, de líderes, las casas familiares, el que esté con el Señor, que venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, que no participaron de ello. Y les dijo, así dice el Señor Dios, cuidado, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Es fuerte, ¿eh? Y cayeron 3000 en ese mismo día. Es duro. Pero son ejemplos que Dios permite que hayan, y también los hay en el Nuevo Testamento, para que entendamos la importancia, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo que sabía esperar mucho más que nosotros. Era un pueblo que salía de una esclavitud. ¿Tú crees que ellos no sabían cuánto tiempo les tomaba construir las pirámides o construir las obras que les dijeran los egipcios que construyeran? ¿El esfuerzo? ¿Tú crees que gente que sabe cómo se trabaja el campo no se puede afanar porque llueva? Los tiempos de lluvia vienen cuando vienen, y sabemos lo que es el otoño, sabemos cuándo se siembra, sabemos cuándo se recoge, y por mucho que te afanes, no lo vamos a avanzar. Esa gente sabía perfectamente esperar. Nosotros no sabemos esperar. ¿Sabéis cuántas horas pasas mirando una pantalla? Prácticamente todo el día miras una pantalla. No puedes dejar de mirar las 4 aplicaciones constantemente. Cuando entras al metro, cuando sales del metro, cuando subes al ascensor, cuando llegas a casa, cuando vas al lavabo. Venga, estás todo el día con el móvil. O sea, es increíble recibiendo inputs constantemente. Impaciente. Ostras, pero es que es Amazon. ¿Sabes? La intensidad con la que estamos viviendo es tan frenético, es tan complicado. Mira, estamos en los últimos tiempos, estamos esperando que Jesús vuelva. Su promesa es así. Y, y Jesús tiene que regresar a buscar a su novia. No sabemos si será el 2022, ahora o mañana, no lo sabemos. Pero va a venir. Y él dijo una vez antes de marcharse, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él se preguntaba. Estamos en un periodo bastante complicado a nivel espiritual, sobre todo en la iglesia occidental. Pero el error vino cuando dijeron, Moisés tarda en venir. Y yo sé que nadie de nosotros piensa racionalmente diciendo, Jesús tarda en venir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a vivir la vida. Nadie hace ese tipo de reflexión, pero lo ves en la conducta. Pero lo ves en su vida diaria, en sus actitudes, en las cosas en las que la persona pone su deseo. Es que, ¿sabes? Dios ya no me llena tanto como me llenaba antes. No es un problema de Dios. Y nos encontramos con nuestro buril muchas veces, dando forma a las vacas sagradas que albergamos en nuestro corazón, dedicando tiempo y diciendo a la vez, ¿qué estoy haciendo? Pero los demás, el pueblo me está gritando, este es tu Dios, y tú estás ahí con el buril dando forma. No es mi Dios, no es mi Dios, pero está ahí. Y cuando te quieres dar cuenta, ni siquiera puedes balbucear el evangelio en tu trabajo, en tu escuela. ¿Por qué? Porque temes a los hombres. Y no te has dado cuenta, y ya ha caído tu hermano, tu amigo y tu vecino, y los 3000 que te rodean. Jesús dijo a sus discípulos, estad siempre preparados, estad siempre alerta, mantened las lámparas encendidas, cercanos a Él. Los ojos del Señor están sobre los que le temen. Así que, Padre, te pido por esta iglesia que tú las llenes de tu Espíritu Santo, que realmente sean fuego para este pueblo, para esta ciudad, también para los familiares. Te pedimos para todos aquellos que andan por ahí distraídos, mirando tantísimas otras cosas, tantas cosas que les dicta y nos dicta el corazón que está corrompido. Te pedimos que no sea así, que tú irrumpas con fuerza, que tú perdones nuestro pecado, que no nos olvidemos nunca de pedir perdón por los pecados. Te damos gracias por Jesús,
porque has abierto esa vía, realmente el sacrificio santo, que es puro, ha pagado todo precio. No hay nada que podamos hacer, pero queremos agradecértelo. Y te pedimos que sea poder para todas las personas que conocemos. Que tú traigas arrepentimiento y hagas cosas nuevas entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.